Muy buenos días a todos, quien les habla es el Dr. Giovanni Rivera Arce, soy el jefe de la unidad de oftalmología del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNS. En esta oportunidad abordaremos el tema de agudeza visual y binocularidad, y dentro de este tema se tocarán los temas relacionados con la capacidad visual, la ambliopía, el estrabismo y los errores refractivos no corregidos. Esta es una clase muy importante, dado que abordaremos este tema de ambliopía u ojo perezoso, el cual significa un desarrollo incompleto de la función visual condicionado por ciertas causas, patologías no estructurales. ¿Qué significa ello? Que hay algunas patologías oftalmológicas que no va a permitir un desarrollo adecuado de la función visual. La función visual se desarrolla primordialmente entre los 6 a 7 primeros años de vida. Cuando hay una patología como el estrabismo y el error refractivo no corregido, condiciona que esta función visual no se desarrolle adecuadamente. Estas son las dos principales causas a nivel mundial, pero hay otra causa de algunas otras patologías que condicionan la aparición de ambliopía o ojo perezoso, como son algunas causas deprivativas o algunas causas funcionales. Entre ellas tenemos catarata congénita, una ptosis congénita, un glaucoma corneal, el glaucoma congénito, la retinopatía de la prematuridad, algunas neuropatías ópticas, algunas tumoraciones oculares. Son algunas patologías en menor porcentaje, pero también causan ambliopía. Si bien es cierto, ustedes no van a medir la vista y tampoco van a operar el estrabismo, es necesario que ustedes sospechen su presencia para que hagan la referencia pronta, dado que realizando la referencia pronta podemos nosotros evitar la aparición de esta ambliopía. Muy bien, esta es una pequeña introducción al tema que vamos a desarrollar a continuación. Dentro de las competencias que el alumno tiene que desarrollar o aprender al término de esta clase son las siguientes. El alumno que termina esta clase es alguien que define la ambliopía y conoce las principales causas. Es alguien que define la agudeza visual y la evalúa. Es alguien que identifica la presencia de errores refractivos y promueve su corrección oportuna. Es alguien que evalúa la binocularidad e identifica los estrabismos. Conoce la etiología, el cuadro clínico y tratamiento del estrabismo. Evalúa la capacidad visual y conoce los grados de discapacidad visual en base a la agudeza visual y el campo visual. Y deriva oportunamente al médico especialista. Dado la presencia de errores no corregidos y estrabismo, el médico general tiene que detectar esta patología, identificarla y derivarla prontamente. Algunos casos motivacionales que vale la pena tener en cuenta. El primer caso es una madre de familia que acude a la posta porque su hijo de 4 años achina los ojos y desea saber si utilizará lentes. Muchas veces van a acudir padre de familia a la posta indicando que el niño hace un esfuerzo visual, se acerca a la pantalla, se frota los ojos. Es ahí donde el médico general tiene que sospechar la presencia de un error refractivo. Y si este niño no usa lentes, referirlo prontamente para su evaluación, dado que es una causa importante de ambliopía. Y la ambliopía es una causa importante de discapacidad visual, que eso ya lo hemos visto o lo veremos en alguna clase sobre salud ocular. Un segundo caso, un paciente que presenta dificultad visual y no realiza adecuadamente su trabajo. Acude a la posta solicitando un certificado de discapacidad visual. Ustedes tienen que estar en la capacidad de orientar al paciente, orientar si este o no amerita un certificado de discapacidad visual. Hay muchos casos que mediante la evaluación ustedes van a estar seguros que no requieren ningún certificado de discapacidad visual, de acuerdo a la tabla que evaluaremos más adelante. Pero en algunos casos ustedes van a tener dudas si el paciente requiere o no requiere un certificado de discapacidad visual. En este caso ustedes pueden referirlo al especialista para que le dé la respuesta adecuada. Ustedes no tienen que determinar en ese momento si el paciente requiere o no requiere un certificado de discapacidad visual. Ustedes pueden en algunos casos sí definir que no requiere, pero en algunos casos cuando haya duda derivarlo al médico especialista. En tercer caso, un padre de familia que refiere que su hija de 10 años desvía los ojos por momentos. Desea saber si dicha condición es normal o si necesita algún tratamiento. Hay muchos estrabismos que son de difícil diagnóstico. Hay unos que son de fácil diagnóstico. Hay muchos niños que tienen un estrabismo bien marcado y ustedes pueden reconocer que es un estrabismo apenas ingresa a la consulta. Sin embargo, hay unos estrabismos que se presentan por momentos. Es aquel tipo de estrabismo llamado intermitente y es necesario que ustedes realicen algunos exámenes de motilidad ocular para detectar su presencia. Una vez que detecten su presencia, pueden ya recién derivarlo al médico especialista. Entonces es cierto que hay algunos estrabismos que se evidencian de manera constante, pero hay algunos estrabismos intermitentes, es ahí donde ustedes tienen que realizar el tamizaje respectivo. En cuanto a los componentes de la función visual, ustedes van a conocer algunos componentes bastante utilizados en la práctica médica oftalmológica, como son la agudeza visual y la binocularidad y estereopsia, como vamos a tratar en este tema. Sin embargo, hay otros componentes de la función visual que no se desarrollan de manera
profunda, pero vale la pena tener en cuenta cuáles son estos componentes de la función visual: el campo visual, la discriminación de colores, la sensibilidad de contraste, la presencia del brillo y la percepción de movimiento, que este último se encuentra recién en estudio. Estas cuestiones tienen que la función visual es muy compleja. Muchas veces se evalúa solamente la agudeza visual o el campo visual o la binocularidad, dado que estos son algunos componentes o aspectos de la función visual de fácil evaluación. Sin embargo, hay otros componentes como la iluminación de colores, la sensibilidad de contraste, la percepción del brillo, que requiere un aparataje mucho más sofisticado para evaluar, pero intervienen de todas maneras en la función visual. Por esa razón es que hay unas personas que pueden tener en algunas situaciones mejor vista que otras personas o mejor función visual. Hay personas que pueden reconocer unos objetos en la oscuridad, a diferencia de personas que les cuesta reconocer estos objetos. O hay personas que pueden detectar mucho mejor el movimiento de ciertas estructuras o el movimiento en general, diferente de otras personas que a veces no detectan ciertos movimientos. Ello repercute en algunas regiones cerebrales corticales que deberían haberse estimuladas de adecuada manera. Sin embargo, a veces no son estimuladas o quizás la estructura no está totalmente desarrollada. En esta oportunidad solamente abordaremos, o en estas clases abordaremos, los referentes a agudeza visual, binocularidad y campo visual. La ambliopía. La ambliopía, como les comenté, es un tema de gran importancia, dado que condiciona la aparición de una discapacidad visual. ¿Y qué es la ambliopía? Es el deficiente desarrollo de la función visual unilateral o bilateral causado por un inadecuado estímulo visual sin causa estructural u orgánica que lo justifica que la vía visual se encuentre indemne. No hay ninguna malformación ni una alteración de la vía visual orgánica. Puede ser en algunos casos que hay algunas alteraciones, malformaciones de esta vía visual, como una agenesia, por ejemplo, que no va a permitir que la función visual se establezca. Es como si nosotros integráramos un carro sin llantas. No vamos a obligar que este carro transite si no tiene llantas. Entonces, el paciente tiene una vía visual adecuada, pero hay unas otras patologías de glócula principalmente que no va a permitir que desarrolle la función visual adecuadamente, dado que no va a permitir un estímulo visual. La función visual, como todo sentido, requiere cierto estímulo. Si nosotros queremos desarrollar el lenguaje, tenemos que a través de la audición escuchar el lenguaje que deseamos desarrollar. Si no hay este estímulo, no vamos a desarrollar el lenguaje. De igual manera, la función visual requiere perfeccionarse mientras que hay un estímulo adecuado visual. Si no hay estímulo adecuado, si no hay una visión nítida, la función visual no se va a desarrollar de adecuada manera. Si nosotros vemos borroso durante los 3, 4, 5 primeros años de vida, es posible que esta función visual no se desarrolle de manera adecuada. Este proceso de desarrollo visual tiene aproximadamente una duración de 6 a 7 años y requiere ser estimulada en este tiempo, dado que ya posteriormente no se puede estimular como se haría en los primeros años de vida. Podemos ver la vía visual completamente indemne en este momento, y la vía visual parte del nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, el cuerpo geniculado, las radiaciones y la corteza cerebral. Y la función visual depende de la modulación de toda esta vía visual, no solamente de la retina ni del nervio óptico. Como ven en esta figura, hay muchas vías que aún se encuentran en estudio y se encuentran en desarrollo durante los primeros 6 años de vida. Podemos ver a este nivel del cuerpo geniculado lateral en la figura de la derecha cómo se encuentra ampliada y hay diferentes canales de visión antes de acceder al tracto óptico, y se dice que en estos canales de visión es donde se distingue o se diferencian las funciones visuales. Hay un canal de visión que se desarrolla del movimiento, de la percepción de colores, del brillo, del contraste y el campo visual o la agudeza visual. Es en este cuerpo genicular donde se distinguen estas componentes de la función visual y tiene lugar el desarrollo de la función visual completa. Es necesario tener en cuenta que las causas de miopía son variadas. Ya hemos conversado que las causas más frecuentes son las refractivas y las estrábicas. Entre las causas refractivas se encuentran los errores refractivos no corregidos y la anisometropía. ¿Qué es la anisometropía? Es una diferencia marcada entre la medida o refracción de un ojo comparado con el otro ojo.
Muchos niños pueden tener una medida muy alta en un ojo y del otro ojo con lateral no tiene medida. A pesar que se corrija con correctores, esta diferencia bien marcada de refracción va a condicionar que el ojo tenga medida alta, nunca llegue a ser perfecto. Por lo tanto va a tener un grado variable de ambliopía. A eso se llama anisometropía, una diferencia marcada entre las refracciones de ambos ojos. Y las causas estrábicas, principalmente los estrabismos no corregidos o aquellos estrabismos con alta magnitud de desviación. Estas son las dos causas más importantes a nivel mundial que causan ambliopía. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra causa como la debilitativa que les había comentado, catarata congénita, ptosis congénita severa o un leucoma corneal, una mancha en la córnea, entre otros. Y las causas funcionales tenemos glaucoma congénito, retinopatías, neuropatías, puede haber unas tumoraciones oculares que también condicionan que a nivel de la retina y el nervio óptico no permitan estas lesiones que la función visual se desarrolle. La agudeza visual, cómo componer la visión y es necesario determinar qué significa la agudeza visual. La agudeza visual se ha catalogado como aquella capacidad, es un indicador visual, un indicador de la función visual que permite evaluar la capacidad de distinguir los objetos en el espacio. Mientras mejor sea la capacidad de distinguir esta separación o esta distancia entre los objetos, mejor será la agudeza visual del individuo. Si uno es capaz de distinguir las dos barras como diferentes de esta región superior derecha, a diferencia de estas dos barras de la esquina superior izquierda donde la separación es muy grande, aquel paciente o aquel individuo que es capaz de distinguir esta separación ínfima que está entre ambas barras tendrá mejor agudeza visual que aquel que solamente puede distinguir esta separación. Esta separación de ambos objetos tiene un ángulo, se llama mínimo ángulo de resolución. Mientras menor sea este ángulo, mayor agudeza visual. ¿Cómo se explica la agudeza visual? Ya saben que la retina está compuesta por muchas células y dentro de estas células las más importantes son los fotorreceptores. La mácula son las más importantes de la retina y en estas se concentran principalmente los conos y bastones, en mayor cantidad los conos. Por lo tanto, la mácula es la zona más importante de la retina. Para que nosotros podamos distinguir dos objetos en el espacio se requiere por lo menos 3 conos. Uno indicaría un color, otro con otro color y un tercer con otro color. Imaginando que este cono blanco es la distancia entre los dos objetos. Hay que imaginar que cada cono funciona como si fuera un píxel y traduce un color en particular a la corteza cerebral. Se indica o se ha estudiado que cada diámetro aproximadamente 2 micras, por lo tanto el mínimo tamaño o la mínima distancia que tendría esta imagen que separada por un espacio es de 4.5 micras. Se requiere mínimo 3 conos. Si nosotros conocemos que la distancia globular es de 23 milímetros, a través del arco tangente podemos determinar cuál es este ángulo mínimo de resolución. Entonces, el valor aproximado de 1 minuto de arco. Por lo tanto, el mínimo ángulo de resolución que el ser humano puede desarrollar para tener la máxima agudeza visual es 1 minuto de arco. En el caso de otras especies es variable, el ángulo de resolución es mucho menor. ¿Y por qué razón? Porque los conos tienden a ser multifuncionales, pueden traducir varios colores a la corteza cerebral o la densidad de los conos es mucho mayor en ciertas especies animales, como por ejemplo las águilas, que son capaces de distinguir una presa a 1 kilómetro de distancia. Si nosotros extrapolamos este ángulo y nos basamos en los triángulos equivalentes, si extrapolamos este ángulo de resolución a una distancia de 6 metros o 20 pies, obtendremos que la mínima distancia que podemos observar a esta distancia entre los dos objetos es de 1.74 milímetros. Muy bien, entonces mínimo de resolución en una persona que tenga la mejor agudeza visual será de 1 minuto de arco. Cuando esta persona no tenga esta buena agudeza visual, el ángulo de resolución será mucho mayor y por lo tanto el tamaño de la imagen que requiera para poder distinguir adecuadamente será mayor. Nosotros utilizamos 5 espacios para desarrollar una imagen o letra. Por lo tanto, la imagen ya no requiere solamente 1 minuto de arco, sino 5 minutos de arco.
y el mínimo tamaño de imagen que nosotros podemos ver a una distancia de 6 metros es de 8 milímetros aproximadamente, basándonos en esos espacios que les he comentado. Si nosotros partimos de ese principio de que necesitamos una imagen de 8 milímetros a 6 metros, nosotros podemos también extrapolar o calcular cuál será el tamaño de imagen mínima que requeriría cierta distancia. Por ejemplo, 40 pies necesitamos que el tamaño de imagen sea 17 milímetros, a 60 pies 26 milímetros. Por lo tanto, a mayor distancia, el tamaño de la imagen para que pueda ser percibida por nuestra audiencia visual máxima tiene que ser mayor. Basándonos en este principio, se desarrolla hace muchos años cartilla de Snellen. ¿Qué significa esta cartilla de Snellen? Como pueden ver, esta cartilla de Snellen se le asigna a diferentes filas tamaño de letras diferentes. En la fila 8 tenemos el tamaño de imagen de 8 milímetros, por lo tanto es el mínimo tamaño de imagen que nosotros podemos ver a 6 metros. El tamaño de la imagen va aumentando a medida que aumenta o se acerca hacia la fila número 1. ¿Qué significa que la paciente tenga una audiencia visual de 20-20? Significa que tiene la visión ideal máxima y significa que a 20 pies mira lo que realmente debería ver a 20 pies, siempre y cuando esa persona tenga la mejor audiencia visual posible. Pero ¿qué pasa si aquella persona solamente puede distinguir la fila 3? Y acá indica que tiene una audiencia visual de 20-70. ¿Qué significa 20-70? 20-70 significaría que esta persona vea 20 pies lo que debería ver a 70 pies. Y de igual manera, si esa persona solamente puede ver la segunda fila, ve a 20 pies lo que debería ver a 100 pies. Este es el principio de la fracción de Snellen, de tal manera que ustedes ya entienden qué significa una audiencia visual de 20-200, de 20-70, 20-50. Cuando ustedes tengan un paciente y le indiquen que el paciente tiene una audiencia visual menor a 20-20, puede ser 20-50, 20-70, ustedes ya sabrán explicarle de manera sencilla. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ocurre si el paciente no puede ver ni siquiera la primera fila, correspondiente a 20-200? En este caso se realiza otras evaluaciones, como la evaluación de cuentadedos. En este caso nosotros nos ponemos delante del paciente a una distancia menor a 6 metros y mostramos los dedos. Si el paciente es capaz de contar los dedos, anotamos la cantidad de dedos y la distancia a la cual evalúa o puede ver, visualizar estos dedos. Si el paciente no es capaz de ver a cierta distancia, nos acercamos hasta la distancia de 1 metro. Si a 1 metro no puede visualizar o contar los dedos, nosotros nos basamos en el movimiento de manos. Si el paciente no es capaz de evaluar el movimiento de manos hasta una distancia de 10 centímetros de su visión o de los ojos, nosotros utilizaremos una linterna para proyectar la luz. Si el paciente es capaz de evaluar la luz o de visualizar la luz, colocaremos PL, y si no es capaz de visualizar la luz, colocaremos NPL. Es al indicar que de manera convencional se usa 6 metros para evaluar la audiencia visual. ¿Y por qué razón se usa 6 metros? Porque se dice que en el espacio, a partir de los 6 metros ya los rayos luminosos pierden su paralelismo. Entonces la máxima distancia que uno puede evaluar la audiencia visual es 6 metros. Puede ser un poco menos, hay cartillas que se utilizan a 5 metros, 3 metros, sin embargo hasta cierta distancia límite. ¿Por qué razón? Porque hay que evitar el factor acomodativo del cristalino. El cristalino puede modificar su forma y nosotros podemos acomodarlo de acuerdo a la distancia. Entonces, de esta manera se puede sobreestimar la audiencia visual que realmente tiene el paciente por ese efecto acomodativo. Lo ideal es hacerlo a 6 metros, es lo más correcto y lo más próximo a lo real. Acá podemos ver una tabla donde se indican las audiencias visuales y hay diferentes notaciones. Quiero que evalúen esa notación de 20-20, que de acuerdo al ángulo de resolución corresponde a 1 minuto de arco. Por lo tanto, hay muchas notaciones, puede ser en logaritmo del mismo ángulo de resolución o una notación decimal. Lo que nos interesa particularmente es que ustedes dominen la notación de la fracción de Snellen. Actualmente es utilizada y es muy útil y práctica de entender. La O de una letra E es mucho más fácil. Puede usar SOS. Esta tabla que se llama ETDR, en la cual se le otorga una dificultad similar a todas las letras en esa fila, y también se otorga un número igual de número de letras por filas. Esta tabla es mucho más precisa para determinar la audiencia visual, sin embargo aún no se está utilizando de manera universal, aún se sigue usando la cartilla de Snellen. En el caso de que el paciente no conozca los números de letras o tenga cierto grado de analfabetismo, o sea un paciente de menor edad donde todavía no haya aprendido el abecedario o los números, se utilizan las direcciones a través de los anillos del aldol o a través de la letra E. En este caso el paciente indica dónde está esta apertura del anillo, arriba, hacia abajo,
hacia la derecha, izquierda, o la letra E mediante las 4 direcciones importantes. Cuando el paciente es mucho menor, es un paciente de menor edad y no comprenda o no alcance la comprensión de las direcciones, se utilizan los optotipos infantiles, como el optotipo de Allen, por ejemplo, donde se indica que distinga cuál es la figura que es aumento: un pato, un caballo, una mano, o en la figura derecha un cuadrado, una casa o un corazón. Esta es la cartilla de Rosenbaum. Esta cartilla de Rosenbaum evalúa la agudeza visual de cerca. Se evalúa a 35 centímetros, es muy parecida a la cartilla de Snellen, pero los valores finales son diferentes. Se califica que tiene una buena agudeza visual cuando llega a una agudeza visual de 20-25, o en la escala de Jaeger significa un punto. Esta es la cartilla de Rosenbaum para evaluar la agudeza visual de cerca. En algunos casos se puede utilizar esta cartilla de cerca para extrapolar la agudeza visual que uno tiene de lejos, sin embargo no es exacta. Muchas veces la vamos a usar cuando hay pacientes hospitalizados, no puedan desarrollar la agudeza visual sentado en un ambiente y a una distancia de 6 metros, se puede usar esta cartilla de Snellen, pero como les dije, no evalúa de manera exacta la agudeza visual de lejos, dado que hay un factor acomodativo adicional. Recordad también que la función visual tiene un periodo importante para que pueda alcanzar su madurez. Ahora, no solamente evoluciona la agudeza visual o madura la agudeza visual, son otros factores que van a madurar, como el campo visual, la estereopsia, la binocularidad, la sensibilidad de contraste, la discriminación de colores y la percepción del brillo y movimiento que les he comentado. Es así que, por ejemplo, el primer mes de vida, el paciente o el recién nacido no puede evaluar, no puede distinguir claramente las líneas de los objetos, tiene una visión bastante borrosa. Incluso no puede ver a colores, ve en un comienzo a blanco y negro, recién empieza a ver el color rojo, luego color verde. A medida que pasa el tiempo, la agudeza visual va a mejorar y también el campo visual y otros componentes de la función visual. Seguido a esto, o simultáneamente a este proceso de maduración de la agudeza visual, se desarrolla un proceso de emetropización del globo ocular. ¿Qué significa? Que van a variar algunas situaciones anatómicas del globo ocular, como su longitud antero-posterior y también los poderes ópticos, tanto de la córnea como del cristalino, de tal manera que el punto focal poco a poco se va a ir estableciendo y ubicándose en la retina. Recién nacido, el ojo es bastante pequeño comparado con el ojo del adulto, por lo tanto el punto focal generalmente se forma detrás de la retina. A medida que aumente el tamaño del globo ocular, el punto focal se va a formar en la retina y va a tener una imagen nítida. A eso se llama la emetropización del globo ocular. Hay cambios anatómicos a nivel de la córnea y cristalino que modifican su poder corneal y finalmente el punto focal se va a formar en la retina. Es necesario tener en cuenta que la agudeza visual de 20-20, la mejor agudeza visual, se alcanza recién entre la edad de 6 y 7 años. Pues es indicado que durante los 6 y 7 años se da el proceso de maduración de la función visual. Por lo tanto, la agudeza visual de 20-20 no puede ser exigida a un niño de 4 años o 3 años. Este tiene una agudeza visual propia de la edad. En nuestra región se ha determinado que estos son los valores a determinada edad. Sin embargo, van a ver en otras series que en la raza anglosajona la agudeza visual es incluso mucho mejor. Quizás porque tengan un mejor programa de estimulación visual o porque hay algún desarrollo mucho más acelerado en ciertas razas. Pero finalmente, entre la edad de 6 y 7 años, de manera global, recién se alcanza la agudeza visual de 20. Ahora, ¿es posible evaluar la agudeza visual en niños lactantes? Sí, es posible a través de dos test: el test de mirada preferencial, Teller, o el test de estimación de nistagmus optocinético. ¿Qué consiste este test de mirada preferencial? Consiste en colocar dos tablillas, una tablilla blanca y una tablilla con barras negras, intercambiándolas de un lado a otro, y el paciente pediátrico en ese momento va a girar su visión hacia donde están las barras. Cuando el paciente deje de girar la visión hacia la cartilla de barras, de acuerdo a la modificación que hemos realizado con el grosor de las cartillas, entonces indicaremos que esa es su agudeza visual máxima y se extrapola el grosor de barras que el paciente puede distinguir a un número, a una agudeza visual en particular, basándonos en el mínimo ángulo de resolución y los valores de espacios que hemos explicado. El test de nistagmus optocinético se basa en también estas barras de líneas que en este caso van a girar, y nosotros estimulamos un nistagmus, el mismo nistagmus que nosotros evidenciamos desarrollamos cuando vemos a través de la ventana de un auto en movimiento.
Entonces, al girar estas barras, el niño va a distinguir las barras y va a desarrollar nistagmus. Cuando el niño deje de evaluar, de desarrollar este nistagmus, indicaremos que su agudeza visual máxima y extrapolaremos el grosor de líneas alcanzadas a la agudeza visual en ese momento. Bien, una vez ya hemos hablado de la audición y entendido de manera adecuada, hablaremos sobre los errores refractivos y algunos aspectos básicos de óptica clínica. El índice de refracción ya ustedes conocen, que se refiere a la variación o la desviación del rayo luminoso que sufre cuando atraviesa una superficie de distinta densidad. Este índice de refracción se puede calcular entre el cociente de las velocidades del rayo luminoso entre ambos medios, o basándonos también en el seno del ángulo de incidencia en cada medio. Vemos que cada medio tiene un particular índice de refracción a nivel del globo ocular. Algunos aspectos importantes de óptica: recordar que el punto focal o la distancia focal es la inversa de la potencia del lente. La potencia del lente se da en dioptrías, por lo tanto, si un lente tiene una potencia de 20 dioptrías, el punto focal se formaría aproximadamente 5 centímetros. Recordar que hay dos tipos de lentes: las lentes divergentes y las lentes convergentes. Las lentes convergentes o positivas tienen un punto focal real. En cambio, las lentes divergentes o negativas, el punto focal generalmente es virtual. Las lentes positivas, también llamadas convexas o convergentes, y las lentes negativas, también llamadas cóncavas o divergentes. Es necesario tener en cuenta con respecto al sistema visual dos parámetros importantes: es el punto focal y el punto nominal. Sobre todo, más importante es el punto focal. Este es un sistema óptico. El globo ocular es un sistema óptico y está generalmente, el poder del globo ocular generalmente se establece en base al poder corneal y el poder del cristalino. Es así que se ha determinado que el poder total del globo ocular es de 60 dioptrías, el poder corneal es de 43 dioptrías promedio y el poder del cristalino aproximadamente de 18. Total son 60 dioptrías. Si nosotros utilizamos este poder ocular, nosotros determinamos que el punto focal está aproximadamente a 23 milímetros, justamente el tamaño ideal o la longitud anteroposterior ideal del globo ocular. Algunos aspectos geométricos a tener en cuenta: recordar que el ojo humano es un sistema óptico donde participan varios medios ópticos. Es cierto que la córnea y el cristalino son los principales medios ópticos, pero es necesario también considerar el humor acuoso y el humor vítreo. Cada uno tiene un importante índice de refracción distinto. Muy bien, entendiendo ya algo de óptica clínica, abordaremos los temas de errores refractivos. La metropía se conoce como la refracción normal, en la cual el punto focal se forma en la retina, no hay ningún error refractivo. También en las ametropías sí hay errores refractivos y se dividen en dos tipos: las ametropías esféricas y las ametropías cilíndricas. Las ametropías esféricas más importantes es la miopía, en el cual el punto focal se forma delante de la retina, y la hipermetropía, el punto focal se forma detrás de la retina. En el astigmatismo hay varios puntos focales condicionados porque hay diferentes curvaturas en diferentes meridianos de la córnea. En este caso puede haber dos puntos focales, uno delante de la retina, uno detrás de la retina, o uno en la misma retina y uno de delante y otro detrás. Esto se llama astigmatismo, donde hay varios puntos focales y es una metropía cilíndrica. En cuanto a la miopía, ¿cómo puedes distinguirla clínicamente? El miope tiende a ver mucho mejor de cerca que de lejos, como ven en esta figura. La izquierda es una visión normal, pero el miope tiende a ver mejor de cerca que de lejos, siempre y cuando hablemos de miopía pura, porque en la medicina nada es absoluto. Puede ser un paciente que tenga miopía y astigmatismo al mismo tiempo, pero si hablamos de miopía pura, este cuadro clínico es bastante característico. Como pueden ver, en la miopía el punto focal se forma delante de la retina. Es necesario tener en cuenta que existen dos tipos de miopía: una miopía axial y una miopía refractiva. ¿Qué significa la miopía refractiva? El cual los medios ópticos o el poder ocular es bastante mayor al valor normal, condicionando que el punto focal se adelante. Ya hemos hablado que la córnea tiene un poder corneal de 43 dioptrías, pero si el poder fuera mayor, 45, 48, el punto focal se adelanta y aparece lo que se llama la miopía refractiva.
En la miopía axial, el poder corneal y el poder refractivo del globo ocular es normal, 43 dioptrías de la córnea y 60 del globo ocular. Sin embargo, en estos casos el globo ocular es más grande de lo normal, por tanto el punto focal se forma a 23 milímetros, pero debido a que el globo ocular es más grande, se forma delante de la retina. ¿Cómo se corrige la miopía? Con un lente negativo, un lente divergente, de tal manera que el punto focal que se pone delante de la retina lo vamos a retrasar para que se forme en la retina. La hipermetropía es la ametropía esférica, en la cual se caracteriza clínicamente porque el paciente tiende a ver mejor de lejos que de cerca, siempre y cuando hablemos de hipermetropía pura, como hemos comentado. En este caso, también tenemos dos tipos de hipermetropía, la axial y la refractiva. La refractiva indica que el poder ocular es mucho menor. Si sabemos que el poder corneal es de 43 dioptrías, en este caso sería un poco más plana la córnea y el poder corneal sería menor, 40 dioptrías, de tal manera que el punto focal se forma detrás de la retina. En el caso de la miopía hipermetropía refractiva. En el caso de la hipermetropía axial, el globo ocular es más pequeño de lo normal. Tiene un poder corneal de 60 dioptrías adecuado, pero el globo ocular, debido a que es más pequeño, el punto se va a formar detrás de la retina. ¿Cómo corregimos la hipermetropía? Con lentes positivas, convergentes, de tal manera que el punto que se encuentra trazado lo adelantamos. Finalmente, el astigmatismo, como la ametropía esférica y cilíndrica, más importante. En este caso el paciente no mira bien ni de lejos ni de cerca, incluso ven como hay una especie de visión doble, que no está bien nada mal el término, sino el paciente ve una sombra alrededor de los objetos, debido a que hay dos puntos focales. Entonces no mira bien ni de cerca ni de lejos. Esta pseudovisión doble es producida por estos dos puntos focales. ¿Y cómo se forman estos puntos focales? La retina en la córnea tiende a ser conformada por varios meridianos. En la córnea normal, los meridianos tienden a tener un mismo poder, una misma curvatura, tanto el vertical como el horizontal, que son los principales. Sin embargo, en la córnea con astigmatismo, a veces hay un meridiano mucho más curvo que otro, o hay un meridiano más plano que otro. Se pueden dividir dos tipos los astigmatismos, el astigmatismo con la regla y el astigmatismo contra la regla. ¿Qué significa con la regla? Que generalmente el meridiano que siempre es más curvo es el vertical. ¿Y por qué razón? Porque el ojo tiende a achatarse. Este parpadeo que nosotros realizamos condiciona que la córnea sea un poco más achatada de lo normal. Y el astigmatismo contra la regla indica que el meridiano más curvo es el horizontal, que no es muy frecuente, dado la explicación que he comentado en su momento. En esta figura podemos ver que tanto el meridiano vertical como el horizontal forman un solo punto focal, porque ambos tienen el mismo poder. Sin embargo, en la córnea con astigmatismo, vemos que tanto el meridiano vertical como el horizontal a veces no tienen el mismo poder, formando cada uno su punto focal. Es por esa razón que el astigmata ve una especie de halo o sombra alrededor de los objetos. Esta es la estrella astigmática. Si ustedes visualizan adecuadamente esta estrella astigmática y se quitan los lentes, podrán ver que hay algunas líneas que ustedes perciben más nítidas que otras. Aquella línea que ustedes no perciban nítida indica la presencia de astigmatismo. La mayoría de ustedes van a ver la línea 12 o la vertical mucho más nítida que las líneas horizontales. Este es un examen sencillo que se puede realizar a los pacientes para determinar si el paciente tiene astigmatismo o no tiene astigmatismo. Ahora, los astigmatismos también pueden estar compuestos o conjugados con una miopía o una hipermetropía. Ya sí comenté que estos errores refractivos pueden ser combinados. En el caso de la miopía simple, la mayor parte de puntos focales se forma en la retina, pero hay un punto focal que se forma delante de la retina, puede ser un meridiano que sea más curvo, ya sea el horizontal o el vertical. En el caso de la miopía compuesta, el paciente ya es miope por sí, de tal manera que la mayoría de puntos focales se forman en la retina, pero además de estos meridianos más curvos de lo normal, hay uno más curvo incluso que los demás. Entonces hay un meridiano que forma un punto focal incluso más adelante de la retina. Esto se llama astigmatismo miópico compuesto. En el astigmatismo hipermetrópico simple, la curva tiene a tener menos poder, el poder de la córnea es mucho menor, es más aplanada y se forman detrás de la retina. Pero hay algunos de estos meridianos que es mucho más curvo de los otros y tiene a formar el punto focal delante de la retina. Se llama astigmatismo hipermetrópico simple. Y el astigmatismo hipermetrópico compuesto indica que el paciente tiene ya hipermetropía de por sí, donde la mayoría de los meridianos son más planos, forman el punto focal
detrás de la retina, y hay uno que es más plano incluso que los otros, donde forman los dos puntos detrás de la retina. Esto se llama astigmatismo hipermetrópico compuesto. En el astigmatismo mixto ocurre lo contrario. Puede ser que el paciente tenga hipermetropía, todos los puntos focales se forman detrás de la retina, pero hay uno que es más curvo de lo normal, pero no llega a ser dentro de la normalidad, sino es más curvo de lo normal, formándose el punto focal delante de la retina. Es un astigmatismo mixto. El paciente tiene miopía, pero tiene un meridiano mucho más plano que los demás. ¿Cómo corregimos el astigmatismo? Con lentes cilíndricas, donde solamente nos importa corregir un meridiano en particular. Por esas razones que en la notación de astigmatismo se indica en grados. Una medida a 180 grados o a 0 grados, depende de dónde se encuentra este meridiano alterado. Este es un resumen para que recuerden cómo se corrige cada uno de estos errores refractivos. La miopía se corrige con lentes divergentes, tratando de que el punto focal se atrase. En el caso de la hipermetropía, el punto focal se forma detrás de la retina y se usa lentes positivas para adelantar el punto focal y se forma en la retina. Y en el caso del astigmatismo es solamente un meridiano que está alterado, ya sea más plano o más curvo, de tal manera que se utilizan lentes cilíndricas para solamente corregir ese meridiano. En cuanto a la refracción, recordar que hay dos tipos de refracción, la refracción objetiva y la refracción subjetiva. Esta misión ustedes no la van a realizar, pero vale la pena tener en cuenta para cultura general del médico general, para la redundancia. En el caso de la refracción, ya se ha automatizado en los últimos años, hay aparatos muy sofisticados que pueden medir el error refractivo, sabiendo si el paciente tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo. Pero siempre es necesario que estos valores sean contrastados con el paciente a través de la prueba de lunas. Esto se llama refracción subjetiva. La máquina nos ofrece su valor, pero nosotros tenemos que ajustar ese valor y tratar de afinar la medida. Por eso es que una medición automatizada que algunos se realizan no es la medida oficial. Hay que probarlo con las lunas porque el paciente también tiene un poder acomodativo. El paciente puede tener una miopía alta aparentemente, pero el paciente acomoda y ve bien, indica que ve 20-20, a pesar de no usar lentes. Entonces siempre hay que realizar la refracción subjetiva. Esto está a cargo del médico especialista, o en algunos casos hay unos optómetras que solamente se dedican a medir la vista. En el caso de niños, a veces no se puede realizar la medición automatizada, por lo tanto se utiliza la retinoscopía. A través de este equipo nosotros podemos evaluar el reflejo luminoso de la retina y a través del reflejo nosotros ya nos podemos indicar si el punto focal se forma delante de la retina o detrás de la retina. Y a través de estas lentes nosotros buscamos que el punto focal se establezca en la retina. Es una medición manual que se realiza y es muy cercana a la automatizada. Esta medición se hace sobre todo en los niños que no van a colaborar y van a sentarse a un autorrefractómetro. Bien, en cuanto a la predicción de refracción, hace un repaso sobre las medidas que el paciente tiene. Si bien es cierto, ustedes no van a medir la vista, pero porque ustedes pueden saber si el paciente tiene una hipermetropía, un astigmatismo o una miopía, evaluando solamente la medida de su refracción o la precisión de su refracción. En este caso hay una medida positiva que corrige el error refractivo, por lo tanto se trata de una hipermetropía. Cuando es negativa la esfera, se está tratando de una miopía, porque se corrige con esferas negativas o divergentes, como ya hemos evaluado. En caso de un cilindro negativo, hablamos de astigmatismo miópico simple, y en el caso de un cilindro positivo, hablamos de un astigmatismo hipermetrópico simple. Cuando hay combinaciones de miopía y astigmatismo, por ejemplo, en este caso se denomina astigmatismo miópico compuesto. Vemos que hay una media esfera que involucra todos los meridianos, pero también hay un cilindro que involucra un meridiano en particular, que es más curvo que los demás. De igual manera, el astigmatismo hipermetrópico compuesto, digo que el paciente ya tiene hipermetropía per se, pero hay un meridiano mucho más plano incluso que los otros. Y finalmente, el astigmatismo mixto, donde el paciente puede tener hipermetropía en este caso, pero hay un astigmatismo, hay un meridiano que no es más plano de los demás, sino es más curvo que los demás, incluso más curvo de la normalidad. Esto se llama astigmatismo mixto. Bien, hemos hablado sobre los refractivos, pero vale también la pena hablar sobre un trastorno acomodativo llamado presbicia. Este trastorno acomodativo inicia aproximadamente a los 40 años y es la dificultad para ver de cerca. El paciente ya puede tener un error refractivo previo, ya sea miopía o astigmatismo, pero a esto se añade la presbicia, que es un trastorno acomodativo. ¿Y por qué se produce este trastorno acomodativo? Nosotros, para poder ver de cerca, tenemos que hacer una acomodación del cristalino. Este cristalino es acomodado o se realiza la acomodación a través de la contracción del músculo ciliar. Sin embargo, este músculo pierde efectividad a medida que pasa el tiempo y el cristalino también ya no está tan flexible, ya tiende a ser más endurecido, incluso por la presencia de catarata.
Por lo tanto, el paciente ya no puede modificar la forma de su cristalino, hay dificultad. Por lo tanto, la visión cercana ya no se da como se daba en la juventud. A esto se llama presbicia, un trastorno de la acomodación de cristalino. ¿Cómo corregimos este trastorno acomodativo? Con un lente positivo. Vale la pena recalcar que esta presbicia tiende a aumentar con la edad. A medida que aumenta la edad, el cristalino se vuelve mucho más rígido y el músculo ciliar también no es tan efectivo. Por lo tanto, la presbicia tiende a aumentar con el tiempo y un paciente va a tener que usar lentes de cerca y también lentes de lejos. Actualmente ya hay lentes que unen ambas medidas, la de cerca y lejos, esto llaman bifocales, o hay algunos lentes que ya realizan un lente progresivo donde la visión no solamente se divide de lejos y cerca, sino también le añadan una visión intermedia. Estos son lentes multifocales, entonces ya se pueden utilizar lentes multifocal donde haya las tres medidas lejos, intermedio y cerca. Bien, en esta tablilla van a ver que el autotipo de la izquierda es diferente al autotipo común. Es mucho más fácil detectar la Z, la R y la K que la C, la O y la 8. ¿Por qué? Porque tienen diferente contraste. El contraste de la letra con el fondo blanco es diferente. Entonces ya se está evaluando otra función, otro componente de la visión, que es la sensibilidad en contraste. Ya estas son cartillas mucho más específicas, mucho más de especialidad, pero es necesario que ustedes entiendan que no solamente se trata de evaluar la agudeza visual, la capacidad de distinguir los objetos en el espacio, sino también se trata de evaluar la sensibilidad en contraste, que ambos permiten tener una buena agudeza visual. Un tema que vale la pena que ustedes conozcan es la estenopía. La estenopía es el esfuerzo visual que uno realiza para poder ver adecuadamente. Cuando hay estenopía se presenta dolor ocular, hay fatiga, cansancio, hay el ojo rojo, hay dolor de cabeza, visión borrosa. Todo este conjunto de síntomas y signos en algunos casos se llama estenopía. Es la dificultad para visualizar adecuadamente. Y actualmente se está presentando un síndrome visual informático. Este síndrome visual informático se está presentando por la exposición continua a las pantallas. Este síndrome es un conjunto de síntomas que incluyen la estenopía. Además de la estenopía que ya hemos conversado de qué se trata, también hay dolores musculares, posturales y hay enfermedad de ojo seco debido a que hay menor parpadeo. Falta de parpadeo va a condicionar que haya ojo seco. Entonces se suma una serie de otros síntomas como dolor ocular, lagrimeo, escozor, ardor. Este síndrome visual informático está presente en la actualidad por la alta exposición a las pantallas por la virtualidad. Muy bien, ahora hablaremos sobre la binocularidad como otra función u otro componente de la función visual. Es de tener en cuenta que la binocularidad también es necesaria para que se desarrolle la estereopsia. ¿Qué es la estereopsia? La estereopsia es la capacidad de visualizar un objeto en tercera dimensión. Y esta tercera dimensión también implica evaluar las profundidades y las distancias. Por esa razón que esta estereopsia es evaluada cuando uno realiza sus trámites para sacar el brevet, porque es necesario que tenga una buena estereopsia, puede distinguir, calcular las distancias y la profundidad de los objetos. La binocularidad es importante que se desarrolle de adecuada manera para que la estereopsia sea perfecta. Es necesario recordar algunos aspectos importantes sobre la anatomía para que ustedes también entiendan los movimientos oculares. Los extraoculares que participan de los movimientos oculares son 6. El dedo del párpado, a pesar de ser un músculo ocular, no participa de los movimientos extraoculares. Recordar la anatomía de cada uno de esos, recordar sus inserciones, recordar la vascularización de estos músculos. Es necesario también recordar de todas maneras cuál es la inervación de cada uno de estos músculos, dado que cuando hay compromiso de un determinado punto craneal también va a haber compromiso de la motilidad de estos músculos y por lo tanto hay una alteración del movimiento ocular dependiendo de la función de cada uno de estos músculos. Es necesario que no olviden esta inervación importante. Los movimientos oculares se pueden dividir en monoculares y binoculares. Dentro de los monoculares se llaman ducciones. Todo movimiento monocular se llama ducción. Diferente de los binoculares que pueden llamarse versiones o vergencias. Las versiones son movimientos conjugados. ¿Qué significa conjugados? Que son movimientos hacia la misma dirección. Y las vergencias son movimientos conjugados hacia diferentes direcciones. Muy bien, voy a hablar de los movimientos monoculares, las ducciones.
La aducción ya conoce el movimiento hacia afuera, la aducción y el movimiento hacia adentro, la subducción hacia arriba, la infraducción hacia abajo. Recordad que ustedes tienen que describir estos movimientos oculares con determinado nombre médico. Ustedes ya no pueden indicar movimientos hacia arriba, hacia abajo. Ustedes tienen que darle o denominarlo con el nombre médico adecuado. Hay un movimiento adicional que se llama las torsiones oculares. En este caso hay una torsión cuando es la torsión hacia adentro o la torsión hacia afuera. En el caso de las versiones son movimientos binoculares y como os indiqué hacia la misma dirección. Estas son las 9 posiciones de la mirada que ustedes también se van a evaluar cuando se evalúe el balance muscular. Es evaluar estas 9 posiciones para determinar qué músculo estaba alterado, qué músculo está hipofuncionante o hiperfuncionante. Esta es la posición primaria de la mirada hacia adelante. Podemos ver que es una posición que se evalúa principalmente cuando todo el paciente fue hablado por primera vez por estrabismo. Dextrocicloversión hacia la derecha. Ahora vamos a hablar de divergencias, que son movimientos desconjugados o movimientos en diferentes direcciones. La mayoría de divergencias son patológicas. Sabe que ustedes estudien cuáles son las acciones primarias, secundarias, terciarias de cada músculo extraocular. De esa manera también ustedes, a través del movimiento que ustedes evalúen, ya van a evaluar un músculo en particular. El recto lateral, el recto medial, el recto superior, el recto inferior están produciendo diferentes movimientos. Es necesario que ustedes sobre todo estudien cuáles son los movimientos o las acciones primarias de estos músculos. El oblicuo superior y el oblicuo inferior, que también participan de varios movimientos, pero cuando nosotros evaluemos los músculos por separados, usaremos su movimiento o acción primaria. Bien, ahora refiriéndonos netamente a estrabismo, vamos a hablar de la patología de la binocularidad. Hay diferentes estrabismos dependiendo de la edad de aparición, dependiendo de la expresión clínica, dependiendo de la dirección o del tipo de desviación o incluso de la etiología. Es necesario que, si bien es cierto, ustedes no van a tratar de estrabismo, pero ya ustedes pueden indagar cuál sería la causa probable de estos estrabismos. Es necesario que cuando ustedes detecten un estrabismo lo clasifiquen de adecuada manera. Se puede clasificar por su expresión clínica en un estrabismo latente, llamado FORES, un estrabismo manifiesto. El estrabismo latente es aquel estrabismo que se detecta sobre todo cuando se hace el test de Covert test o Uncovert test. Ocluir un ojo. Ocluir un ojo, dejamos el otro ojo descubierto. Al desocluir vamos a ver que el paciente mueve bien el ojo, pero rápidamente lo endereza. Es un estrabismo latente, muchos de nosotros lo tenemos. Sin embargo, cuando este descompensa, ya se torna en un estrabismo manifiesto, que es dividido en dos tipos: intermitente o constante. El constante es aquel estrabismo que está evidente en cualquier momento de la evaluación. Sin embargo, intermitente es aquel que se presenta por momentos. Es aquel estrabismo que ustedes tienen que tratar de indagar su presencia para poder evaluar médico especialista. Por tipo de desviación se puede dividir a un estrabismo hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo, hacia arriba, y cada uno tiene un diferente nombre. Incluso a las foras también se le asigna un nombre dependiendo de su desviación. Por etiología es necesario dividirlos en primarios y secundarios. Los primarios es una causa refractiva por falta de lentes, una causa neuromuscular o a veces algunas causas mixtas. En el caso de estrabismos secundarios se pueden dividir en causas paralíticas. Una parálisis tercer par, sexto par, cuarto par va a condicionar un estrabismo. Una causa traumática puede haber una fractura de órbita que haya lesionado estos músculos extraoculares o estos paracraneales y condiciona un estrabismo secundario. Una causa metabólica, porque puede haber un microinfarto a nivel de cierto paracraneal y este microinfarto va a condicionar que hay una parálisis, pero generalmente estas parálisis son momentáneas, son transitorias, tienden a mejorar. Hay muchos pacientes diabéticos que tienen parálisis del tercer paracraneal o sexto paracraneal. Eso condiciona que hay un estrabismo transitorio que va mejorando a medida que el nervio se vaya renovando, reiniciando su irrigación. Una causa ambliogénica, esto sí vale la pena ampliarlo más adelante. Hemos evaluado que la ambliopía está causada por varias causas. Entonces la ambliopía es un desarrollo inadecuado de la función visual o un desarrollo incompleto.
Este desarrollo incompleto va a condicionar que el ojo se desvíe. Si un ojo no tiene buena visión, el ojo tiende a desviarse. En algunos casos hacia adentro, pero en la mayoría de los casos hacia afuera. Condiciona una exotropía. Entonces la ambliopía per se puede condicionar la presencia de estrabismo, porque no hay buena visión, pero también el estrabismo causa ambliopía. Es algo que el médico especialista haga la distinción de cuál es la causa primaria, si fue primero el estrabismo que condiciona la ambliopía o la ambliopía condiciona la presencia de estrabismo. Y algunas causas infecciosas como el virus del herpes zóster. Ya saben que el virus del herpes zóster puede condicionar una oftalmoplejía, pero también es una oftalmoplejía transitoria, al igual que la metabólica, tiende a remitir, pero vale la pena comentar que hay agentes infecciosos que condicionan estrabismos transitorios, sobre todo en los niños. Y por la edad de aparición podemos dividir en congénitos y adquiridos. Los congénitos aquellos que son antes de los 6 meses y los adquiridos después de los 6 meses. Vale la pena comentar que los congénitos generalmente son de causa muscular y los adquiridos generalmente son de causa refractiva o mixta en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son las alteraciones sensoriales que condicionan la presencia de estrabismo? Principalmente la confusión. La confusión consiste en superponer las mismas imágenes diferentes en la mácula. Dado que no hay una correspondencia retiniana normal, cuando hay un ojo, hay desviación ocular, la mácula va a enfocar dos objetos diferentes. Esas se superponen y condiciona confusión, y esa confusión condiciona estrés visual, dolor de cabeza, fatiga. Otra alteración sensorial es la diplopía. ¿Por qué razón? Porque esa misma imagen que vemos adelante va a estimular regiones retinianas no correspondientes. De tal manera que, si bien es cierto, la mácula tiene la mejor agudeza visual, por eso vemos más nítido en esta zona, hay zonas de la retina que también perciben visión, que no solamente es la mácula. Y el paciente lo percibe, lo nota y va a tener la sensación de ver doble. ¿Cuáles son las alteraciones sensoriales que se producen? Principalmente está la supresión. ¿Qué significa la supresión? Que al ver una desviación bien marcada y al haber esta desviación y causar diplopía, causar confusión, el cerebro anula la aferencia visual de ese ojo, anula la vía visual de ese ojo, evitando que esa información llegue a la corteza. Este fenómeno supresivo es lo que condiciona que no hay un buen desarrollo de la función visual. Es por razón que el estrabismo es una causa importante de ambliopía, por el fenómeno de supresión principalmente. Otra alteración sensorial que se presenta en la correspondencia retiniana anómala. ¿Qué significa la correspondencia retiniana anómala? Que de un punto en que el paciente va a poder ver un solo objeto con un ojo desviado y un ojo derecho o alineado. ¿Por qué razón? Ven esta figura que la mácula corresponde a la área verde, pero llega un momento en que la mácula se trasloca de posición y esta zona donde es enfocado el objeto se convierte ahora en la mácula. Eso es una traslocación macular funcional muy poco habitual, y ese tipo de casos hay que detectarlo, porque si nosotros operamos ese estrabismo, más bien sí le vamos a causar diplopía. En el momento de enderezar los ojitos, sí va a presentar diplopía. La evaluación que ustedes tienen que realizar como medios generales está conformada por una anamnesis, evaluación de los antecedentes, los signos, los síntomas, realización de un examen físico general. Después de ello, realizar un examen oftalmológico regional, enfocándonos en los exámenes de motilidad ocular. Hay que confirmar o descartar si hay la presencia de estrabismo. Una vez que uno confirme la presencia de estrabismo, se sugiere detectar cuál es la probable causa. Si es una causa ambliogénica, si es una causa paralítica, si es una causa refractiva. Ustedes ya pueden sospechar o indicar cuál es la probable causa. Sin embargo, eso estará a cargo del médico especialista. Pero ustedes ya pueden indagar cuál puede ser la causa del estrabismo para orientar al familiar. Tiene que evaluar las patologías asociadas y una vez que hayan confirmado el estrabismo y hacer una evaluación completa, referir al paciente para tratarlo a la brevedad. Podemos ver que hay muchos exámenes oftalmológicos que se realizan al paciente con estrabismo, entre la agudeza visual, el reflejo rojo, la refracción, el fondo de ojo, la biomicroscopía, los test de motilidad ocular, algunos test sensoriales. Los test sensoriales significan aquellos test que evalúan si hay diplopía o no diplopía. Hay pacientes que aparentemente no tienen estrabismo, pero el paciente se queja de diplopía. Entonces hay que evaluar algunas otras alteraciones asociadas. Puede ser un estrabismo tan discreto, pero aún así causar diplopía. Ustedes no van a realizar todos estos exámenes. Ustedes como medios generales pueden entre la agudeza visual, el reflejo rojo, el fondo de ojo y los test de motilidad más importantes, entre ellos el test de Hirschberg, los cover test, oclusión y desoclusión y el test de balance muscular que vamos a explicar a continuación. El test de Hirschberg
Es un examen que permite evaluar primeramente si hay o no estrabismo en ese momento. Si hay un estrabismo manifiesto o no hay un estrabismo manifiesto. Si hay un estrabismo manifiesto, ustedes incluso pueden detectar cuál es la magnitud de estrabismo a través del desplazamiento del reflejo pupilar. Si hay un desplazamiento de 2 milímetros, corresponderá a una desviación en 15 grados, de 4 milímetros de 30 grados, de 6 milímetros a 45 grados, simplemente evaluando el reflejo luminoso. Y si ustedes ven que el reflejo luminoso está alterado, no está centrado, ya ustedes pueden confirmar la presencia de estrabismo. Este es en el caso de estrabismos constantes, pero es necesario también detectar los intermitentes, aquellos que se presentan por momentos. Para ello usamos el test de oclusión o desoclusión ocular. En este caso ocluimos un ojo y el otro ojo lo dejamos desocluido, captando su atención a través de una linterna, alguna figura, sobre todo en el paciente pediátrico, captamos la atención del ojo que está desocluido y luego destapamos el ojo ocluido y podemos ver si hay alguna alteración. En algunos casos podemos detectar la presencia de forias o estrabismos intermitentes. En esta figura podemos ver que el paciente tiene un aparente T de Hirschberg normal, donde el reflejo luminoso se centra en la pupila, pero si nosotros ocluimos uno de esos ojos y mantenemos el otro ocluido, podemos ver en esta figura transparente que el ojo empieza a tener una desviación hacia adentro. Una vez que nosotros destapamos el ojo retorna a su posición normal de manera rápida, como un reflejo. A esto se llama foria. Pero cuando esta foria permanece en el tiempo, entonces hay que descartar si es una foria descompensada y se ha convertido en estrabismo intermitente. Este es el cover test que ustedes tendrían que realizar para descartar la presencia de estrabismo intermitente. Y finalmente el test de balance muscular. Este test de balance muscular permite detectar cuáles son los músculos hiperfuncionantes e hipofuncionantes a través de la evaluación de las 9 posiciones de la mirada. Muy bien, estos son los exámenes que ustedes van a realizar para detectar la presencia de estrabismo. Ustedes pueden confirmar o descartar. Cuando haya duda y ustedes no confirmen al final, ustedes pueden referir a un médico oftalmólogo. No hay ningún problema. Pero estas son las labores que tendría que hacer en la práctica de medicina general. En el caso de los estrabismos es necesario detectar cuál es la causa. Mucho va a depender de la causa para el tratamiento del estrabismo. En este caso podemos ver aquí se trata de un niño con una esotropía, una desviación del ojo izquierdo, pero cuando el niño utiliza correctores entonces se centran los ojitos. Realmente la causa de este estrabismo es una causa refractiva, una causa primaria. Y dentro de la causa refractiva se puede dividir en 3 tipos. Un estrabismo acomodativo, quiere decir que con los lentes corrige completamente. Un estrabismo parcialmente acomodativo, que quiere decir que endereza pero no corrige totalmente. Mejora la desviación pero no ya enderezarlo completamente. Es un estrabismo acomodativo, parcialmente acomodativo. Y aquel estrabismo no acomodativo quiere decir que un lente no mejora, que probablemente la causa sea otra. Puede ser una causa muscular o una causa secundaria. En el caso del tratamiento de parches, ustedes van a escuchar muchas veces que el niño se le ha parchado los ojos porque tiene estrabismo. El parche está indicado cuando la causa del estrabismo es una ambliopía. Si la causa del estrabismo es una ambliopía causada por una falta de lentes, el parchado sí puede ayudar. A medida que mejora la ambliopía, va a mejorar el estrabismo, pero no todo el estrabismo se parcha. Es necesario tener en cuenta cuál es la causa y la etiología del estrabismo. Si es un estrabismo muscular, el parchado no va a ayudar, porque estamos hablando de que hay una alteración muscular congénita, en la cual un músculo está mucho más inervado que el otro. Entonces el parche no va a mejorar, por el contrario va a empeorar el estrabismo. Por lo tanto, ustedes cuando tengan que orientar al paciente, indicar que el parche sí está indicado, pero dependiendo del tipo de estrabismo. Eso lo va a determinar el médico oftalmólogo. En este caso vemos una paciente que tiene una exotropía bastante marcada, sobre todo el ojo derecho. Ya se hizo la evaluación del caso y no iba a mejorar con lentes. En este caso, cuando hay una causa muscular evidente, se realiza el tratamiento quirúrgico. En este caso me están viendo a mí operando este estrabismo y finalmente el paciente mejora. Como pueden ver en la figura, y el paciente enderezó los ojitos. Esto es necesario evaluarlo con el paciente. Ustedes lo que van a hacer es detectar el estrabismo, nuevamente lo repito, y ya el médico especialista determinará cuál es la causa y el tratamiento final. Finalmente hablaremos sobre la capacidad visual, es un tema importante basado en el tono que ustedes han escuchado hasta el momento. La capacidad visual se basa en dos parámetros principalmente, la agudeza visual y el campo visual.
Es necesario distinguir a qué se refiere con discapacidad visual, baja visión y ceguera. La baja visión indica que el paciente tiene una discapacidad visual sin llegar a la severa. Discapacidad visual significa toda aquella agudeza visual menor a 20/70. Si el paciente tiene una agudeza visual mejor a 20/70, vale decir 20/50, 20/40, entonces el paciente no tiene discapacidad visual. Puede tener un impedimento visual leve, pero no discapacidad visual. Es necesario que ustedes aprendan estos parámetros de agudeza visual y campo visual. Estos parámetros de campo visual se refiere al ángulo sólido de la visión. Pero hay un dato importante a tener en cuenta en esta tabla. Es necesario que la evaluación sea en base al ojo con mejor visión y con una mejor corrección médica. Pero ¿qué significa? Si un paciente tiene una agudeza visual en un ojo de 20/20 y en el otro ojo tiene una agudeza visual de 20/200, el paciente no tiene discapacidad visual. ¿Por qué razón? Porque en el mejor ojo tiene una buena agudeza visual. Ahora es necesario tener en cuenta si el paciente tiene una corrección o no tiene corrección, ya sea quirúrgica médica. ¿Qué significa? Si el paciente tiene una agudeza visual de 20/100 en ambos ojos, pero el paciente le indicaron que tiene que usar lentes y no está usando lentes, entonces nosotros no podemos estar seguros que sea discapacidad visual, porque si el paciente mejora con correctores, entonces no hay discapacidad visual, porque mejoraría con los correctores. O si es un paciente que tiene 20/400 en ambos ojos y el paciente tiene una clara opacidad a nivel del eje visual por una opacidad de cristalino, por la presencia de una catarata, entonces el paciente podría mejorar con una cirugía de catarata, sabiendo que la cirugía de catarata condiciona que la catarata se revierta, que es una causa de ceguera reversible. Entonces el paciente no estaríamos seguros si es una discapacidad visual, porque no sabemos si con la cirugía mejorará. Entonces tener en cuenta este parámetro muy importante. Un dato adicional con respecto a la discapacidad visual es que, si bien es cierto, la OMS indicó que la ceguera se cataloga ceguera cuando una agudeza visual de 20/400, la ceguera legal es de 20/200 y que es la que se utiliza principalmente en los trámites administrativos. Hace muchos años, una serie de sindicatos de trabajadores en Estados Unidos reclamaron que no había que esperar a que tenga una agudeza visual muy baja para catalogarlo como ceguera. Por esa razón es que este valor se bajó a 20/200 y es el que se utiliza de manera rutinaria en todo trámite administrativo. Acá pueden ver algunos parámetros o algunas notaciones de la agudeza visual. Esta es una notación de la agudeza visual en decimales, donde indica que hay buena visión hasta cierta notación de la agudeza visual, luego pasa a baja visión y finalmente a ceguera. Tener en cuenta cuáles son los parámetros en cuanto a grados sólidos del campo visual para catalogarlo como ceguera. Cuando hay un campo visual muy reducido, entonces hablamos de ceguera, menos de 10 grados de limitación. Y cuando este es mayor, podemos ya hablar de baja visión. Es necesario tener en cuenta algo con respecto también a la tabla. Si bien es cierto, evalúa la capacidad visual y el campo visual, no son incluyentes, sino son excluyentes. Puede ser una alteración del campo visual o una alteración de la agudeza visual para determinar que el paciente tiene una discapacidad visual. No tiene que tener ambos. Vale decir, si el paciente tiene una agudeza visual de 20/20, pero a través de este campo visual reducido, benítidamente, pero a pesar que no es tan baja la agudeza visual, el campo está mermado, entonces hablamos de una ceguera. A pesar que a través de este campo visual reducido tiene una agudeza visual de 20/20. De igual manera, si el paciente a través de este campo visual tiene una agudeza visual de 20/20, pero nosotros confirmamos que el campo visual es reducido, también hablamos del campo de baja visión. No tienen que estar los dos a la vez alterados, puede ser la agudeza visual o el campo visual. Muy bien, finalmente hablaremos sobre algunos ejemplos de ilusiones ópticas. Muchas veces han tenido estos ejemplos y otros han visto con curiosidad, y es precisamente que algunas personas tienden a tener ciertas ilusiones ópticas porque la función visual no se desarrolló a plenitud. Algunas personas pueden tener buena agudeza visual, pero tienen más sensibilidad con contraste. Algunas personas pueden tener un buen campo visual, pero tienen una mala discriminación de colores. Entonces la función visual es bastante compleja. Hay algunos términos de psicofísica que se utilizan en cuanto a la evaluación de la función visual. Acá solamente estamos hablando de parámetros de la agudeza visual y campo visual, pero es mucho más compleja de lo que uno piensa. Esa figura se puede dar la impresión que la barra superior está inclinada hacia abajo en la parte derecha. Sin embargo, la barra está completamente derecha, recta. Pero hay algunas células, por ejemplo, hay unas células M, llamadas células M en la retina, que son dependientes de dopamina, que perciben mejor el oscuro, el negro, que el blanco. Entonces algunas células que perciben mejor el oscuro están sobreestimuladas, y por esta figura que ven en la esquina superior derecha da la impresión que estuviera
ejerciendo una especie de presión e inclinando la barra, porque nosotros estamos percibiendo con mayor intensidad los objetos oscuros o negros que los blancos. De igual manera, esta es una ilusión que nos da la impresión que ambas mesas son diferentes, que la mesa de la izquierda sea mucho más larga que la de la derecha, pero ambas tienen la misma longitud. Entonces hay una percepción también de movimiento que nosotros estamos desarrollando en ese momento, que nos da la impresión que uno sea más grande que el otro. Esta es una ilusión también que nos da la impresión, debido a estos cambios de colores, que la imagen se encuentra en movimiento, cuando está totalmente estática. Entonces son ilusiones que están ejerciéndose producto de ciertas debilidades en ciertos componentes de nuestra fusión visual. Esta es la famosa ilusión espiral de Fraser, en la cual nosotros pensáramos que hay una espiral. Sin embargo, acá hay círculos concéntricos, en ningún momento se cortan estos círculos. Vemos en ese momento esa torre verde dando sombra al bloque B, nos da la impresión que fuera más clara que el bloque A, pero al final los dos. Y esta sensibilidad bastante difundida en las redes, donde había la discusión si esta era una zapatilla de color rosado con líneas blancas o era una zapatilla ploma con líneas verdes. Lo cierto es que es una zapatilla rosada con líneas blancas, y es lo que se debería ver. Y nosotros, ¿por qué veríamos esta zapatilla naranja con líneas blancas? Perdón, esta zapatilla rosada con líneas blancas. Si ustedes ven la mano del que está colocando, en este momento van a ver que tiene un color bastante disminuido, bastante tenue, lo que nos indica que esta mano o este sujeto se encuentra en una habitación oscura. Esta habitación oscura va a alterar el contraste de los colores. Nosotros ya nuestro cerebro tiene que en ese momento captar o entender que el color está alterado por la sensibilidad al contraste, pero sigue siendo rosado con blanco. El hecho de que uno crea que sea plomo con verde no está considerando esta alteración del contraste, producto de la habitación en oscuras. Entonces hay personas que pueden, a través de ciertas señas, ciertos indicios o ayudas visuales, presumir que se trata de una zapatilla rosada con líneas blancas. Aquella persona que piense que es ploma y que tiene líneas verdes no está realizando un análisis cortical totalmente completo para salir de esta ilusión óptica. Entonces, como ven, la visión tiene muchos componentes, muchos espectros, es mucho más complejo de solamente la audiencia visual con la fracción en L o el campo visual. Tiene muchos espectros que escapan al desarrollo del tema, pero vale la pena que ustedes lo conozcan. Muy bien, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Unas conclusiones que vale la pena que ustedes revisen con mucho mayor énfasis. Esto les va a permitir hacer un resumen de lo que hemos visto. Algunos consejos para el médico general que vale la pena tener en cuenta, sobre todo para la práctica de medicina general. Esto les va a servir para la consejería y orientación del paciente. Finalmente, no olvidar revisar la bibliografía que está acá expuesta y que también está en el sílabus del respectivo curso de clínica quirúrgica 1. Eso sería todo por ahora. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.